Yo quiero darle las gracias al Señor y a cada uno de ustedes por estar de distintas partes del país y del extranjero y los que están online. Hoy vamos a entrar a un tema muy especial. Se juntan muchísimas cosas aquí en esta exposición, dado de que el conferencista, quien está desarrollando ya su doctorado de forma formal, al mismo tiempo de ser académico es pastor. Y usted no se imagina que el campo misionero menos visitado, y voy a decirle, el campo misionero menos visitado no es la Ventana 1040. El campo misionero menos visitado es el campo de la academia. Nuestros jóvenes y las nuevas generaciones, especialmente en países como Chile, donde el acceso a la educación es tan amplio, están haciendo sus licenciaturas, maestrías, doctorados, tienen preguntas acerca de la fe y no hay nadie que le responda, porque los pastores decimos cree, solamente cree. Y lamentablemente hacemos congresos misioneros donde vienen miles de personas, pero ¿quién va a ir a aquellos que están cayendo en el escepticismo, en el agnosticismo y en el ateísmo? Y esto es una situación seria, preocupante. La siguiente cátedra es muy importante porque nos enseña a replantear no solamente la teología, sino la eclesiología. Muchos de nosotros venimos de cortes conservadores, pero otros están viviendo experiencias de iglesias emergentes, formando comunidades que se preguntan nuevas cosas en esta sociedad. Por lo tanto, yo quiero dejar con ustedes a una de las mentes más brillantes de Latinoamérica, que tenemos la bendición de que sea chileno, vivió muchos años en México enseñando y en Estados Unidos, ha regresado, ¿cierto?, a Chile por un par de años. Sé que Dios lo tiene para muchas más cosas, tal vez Él nos puede contar, pero quiero que pueda poner mucha atención, porque si al principio comenzamos con la doctora Marcela Zapata Mesa desde la arqueología, ahora lo vamos, ¿cierto?, llevando también a implicaciones teológicas. Así que yo quiero invitar que podamos recibir con un gran aplauso al doctor cursando César Soto. Buenos días, no, ya tardes o no, ya tardes. Gracias por la presentación, Ismael. Yo pensé que iba a subir otra persona, pero era yo, así que acá estamos. Me da un gusto enorme poder ver a varios que nos veíamos a través de la pantalla en las clases de ciencias bíblicas, a otros que no nos veíamos en persona hace muchos años. Y vamos a partir, yo quiero redimir el tiempo y partir inmediatamente, me tiran la primera diapo para poder partir con el tema del día de hoy, que es Biblia y escepticismo. Este es un tema que es bastante relevante porque es un tema con el que seguramente muchos de ustedes se han topado con la discusión en redes sociales, en medios de comunicación masivos, en las propias iglesias. ¿Cómo enfrentar esto que aparentemente resulta una dicotomía? Yo no sé si es tan dicotomía o no. Y tengo que confesarles algo. Esta es una conferencia de ciencias bíblicas, pero esta sesión en particular puede que tenga más de teología, cuestión que constantemente a los estudiantes cuando están en pantalla y me hacen preguntas de teología, yo les digo, estas son clases de ciencias bíblicas, la teología dejémosla para la facultad de teología, pero hoy día me estoy permitiendo sacar los pies del plato y hacer un poquito más de teología. Tiene algo de filosofía también, algo de sermón, porque a ratos también se me sale el pastor. En algún momento de la conferencia posiblemente
puede que sientan una sensación de alivio frente a algunas cosas, pero es probable, porque es casi inevitable a esta altura, de que la mayor parte del tiempo sientan algún grado de incomodidad por lo que yo pueda estar diciendo. Y al respecto de esas sensaciones, yo quiero invitarles a hacer el siguiente ejercicio. Cuando ustedes se sientan cómodos, cómodas con lo que están escuchando, pregúntense, ¿por qué me siento cómodo, cómoda con lo que estoy escuchando? ¿Es porque está reforzando mis ideas? ¿Es porque me está entregando algún tipo de, entre comillas, algún tipo de iluminación en particular? ¿Es por eso que me siento cómodo, cómoda? Y al revés también, si me siento incómodo, ¿por qué me siento incómodo? Me siento incómodo tal vez porque esa persona está verbalizando algo que pasó por mi mente en algún momento y yo lo descarté como un pensamiento que no valía la pena que yo me hiciera cargo de eso. Me siento incómodo porque a lo mejor es la opinión que yo he estado escuchando en mi casa, de mis hijos, en otro lugar. ¿Cuál es la razón de la incomodidad? Cada vez que nosotros nos detenemos un momento a analizar la comodidad o la incomodidad frente a algo, nos aprendemos a conocer un poquito más, aprendemos un poquito más sobre nuestros sesgos y nos damos la oportunidad de replantearnos si lo que estamos creyendo es tan así o no es tan así. Vale la pena hacerse esa pregunta. Vamos por lo básico. Preguntémonos, vamos a la siguiente diapo, ¿qué es el escepticismo? Y aquí yo aprendí, gracias profesora Marcela, porque la sesión suya me enseñó que tuve que modificar mis diapositivas. Esa diapositiva tenía mucho texto y dije yo, no lo va a leer nadie. Entonces la modifiqué y puse eso. Déjenme leerles lo que la diapositiva decía, porque la diapositiva tenía una definición de escepticismo. Y decía más o menos así: escepticismo, del griego escépticos, el que examina, el que observa con atención. Y luego pasa a definir y dice: postura filosófica que suspende o detiene el juicio ante afirmaciones que no han sido suficientemente examinadas, por considerar que la certeza absoluta es inalcanzable o que los medios de conocimiento humano son limitados. En segundo lugar, dice, por extensión, escepticismo también es la actitud intelectual que somete toda afirmación, incluidas las propias, a examen crítico antes de aceptarla como verdadera. Cuestión de la que no somos muy fans nosotros en el mundo confesional. A nosotros nos gusta, algo nos gusta y decimos, eso debe ser cierto. A veces porque confirma un sesgo, un prejuicio. Vale la pena entonces pensar críticamente en eso. Y la tercera acepción dice, en sentido corriente y con frecuencia impropio, o sea, la tercera acepción es la peor de todas, significa desconfianza, incredulidad generalizada ante personas, instituciones o ideas. Si yo considero las dos primeras acepciones del término que hablan acerca de la postura filosófica que al principio no se atreve a decir esto es así porque siente que le faltan argumentos, y si considero la segunda acepción que dice que es la actitud intelectual que somete las afirmaciones, incluso las propias, al sentido crítico para ver si es así o no, si yo tomo esas dos, yo pudiera sin ningún problema considerarme un escéptico. Sin ningún problema, en toda la amplitud de esas dos primeras acepciones. Y lo ejerzo en todo orden de cosas. Cuando alguien a mí me dice, oye, ¿supiste tal cosa? Y a mí me parece o muy malo para ser cierto, o muy bueno para ser cierto, le digo yo, ¿dónde la escuchaste? La vi en un video de TikTok. Okay. ¿Citaron alguna fuente? No. ¿Quién es? Es esta persona. Y uno ve y dice, ya, 3 bailes y una noticia, probablemente no sea la mejor fuente para decir esto es así. Entonces le digo, ok, hay que analizar mejor esto antes de empezar a hacer comentarios
a otras personas de supiste lo que pasó. Mejor analizarlo. Entonces yo me considero escéptico en ese sentido. Pero nosotros en realidad somos testigos más bien de la tercera acepción. De esa persona que directamente decide no creer o dudar de todo por el deporte de no creer o dudar absolutamente de todo. Lo vemos en redes sociales, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en cualquier parte. Gente que simplemente siente que sabe que tiene el derecho de dudar y lo expresa. No hay argumentos detrás, simplemente, mira. La profesora Marcela, ya que te tengo aquí, Marcela, así que te voy a usar, puede decir 1000 cosas sobre un tema. Una mujer estudiada, una mujer viajada, experimentada, sabe de lo que está hablando. Y yo puedo llegar, ¿cierto?, de levantarme de la cama sin haber leído una página en años y decirle, nah. Y eso es suficiente en muchos contextos para poner en duda lo que la profesora Marcela puede estar diciendo. Hay una ley no oficial, no recuerdo cómo se llama la ley, pero que dice que la energía que se invierte en crear una noticia falsa o un rumor es infinitamente inferior a la energía que se requiere para desmentir eso. Es infinitamente inferior. Yo puedo decir cualquier estupidez y a la gente le encanta creer estupideces. La energía que yo invertí es haber abierto mi boca. La energía para refutar eso es increíblemente mayor. Tengo que citar fuentes, tengo que citar autores, tengo que mostrar ilustraciones que muestren que en realidad las cosas no son como dijeron que era. La carga de la prueba tendría que tenerla la persona que hace la afirmación y no la provee. Tenemos ese tipo de cuestiones y ahí entonces se acaban los temas y empiezan los dolores de cabeza. Y acá todos tenemos que hacer un mea culpa, los que somos de iglesia. Es con ese escepticismo con el que nos gusta lidiar más a nosotros, porque como que sentimos como que hay un deber de tener que demostrarle a alguien de que está equivocado, de que está equivocada. Entonces sacamos el arsenal de versículos bíblicos, de estudios bíblicos de por aquí y por allá. En el intertanto, como no me están viendo en la pantalla, voy a hacer una llamada telefónica por acá, un WhatsApp por allá, con tal de encontrar argumentos para poder refutar eso. Y yo creo de que hay ciertas batallas en las cuales no necesitamos invertir tanta energía. Y eso es una decisión personal. Pero yo hace rato que decidí que hay batallas en las que no hay que invertir tanta energía. Y alguien puede decir, pero hermano César, en Primera de Pedro se nos dice que debemos estar siempre listos y preparados para presentar defensa de nuestra fe y de la esperanza que está en nosotros. Pero, y yo entiendo esa idea. De hecho, la palabra que ahí dice presentar defensa es la palabra griega apología, que es de donde viene apologética. Yo tengo mi historia con la apologética, no somos tan buenos amigos, pero sí me gusta la exégesis. Entonces, si yo voy a la primera epístola de Pedro y leo la epístola completa, que es lo que debiera hacer, y aprovecho de dar un consejo que no tiene nada que ver con esto, sino con otras cosas, no alce versículos bíblicos así como si fueran una torre en medio de un texto. Los versículos bíblicos coexisten en todo un contexto literario. Yo no puedo llegar y decir, pero es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice, ¿rodeado de qué lo dice? Si yo no leo, las palabras pueden significar lo que salga de mi imaginación. Y así no se hace buena exégesis, así no se hace buena hermenéutica, mucho menos. Entonces, cuando yo leo la epístola del apóstol Pedro y leo específicamente el capítulo 3, que es donde está esta afirmación, me voy a dar cuenta que el contexto es un contexto de persecución.
Y me voy a dar cuenta que la palabra apología, que ahí aparece como defensa, era una palabra técnica que se usaba para los tribunales. Es decir, que en un contexto de persecución y en un contexto de declaración legal, tiene sentido decirle, estén preparados para dar esa defensa en ese momento, en esa instancia. No significa que tengo que andar por todos lados tratando de refutar a todo el mundo y responderle a todo el mundo cuando alguien duda de lo que yo creo. Tiene otro contexto, tiene un asunto que tiene que ver con un llamado incluso superior. Y eso es súper importante. ¿Se da cuenta que se me escapa el pastor de repente? Se me escapa. Y por otra parte, yo personalmente, usted sí a lo mejor, pero yo personalmente no conozco a nadie que haya decidido abrazar la fe producto de que le presentaron evidencias o que le ganaron en un argumento. ¿Sabe lo que yo más veo? Yo veo gente abrazando la fe porque ha tenido un encuentro existencial, espiritual con Dios. He visto a gente que ha logrado ver el rostro de Dios en el rostro de una persona que le tendió la mano cuando todo el mundo le dio la espalda. Yo he visto a gente reconciliarse con Dios por ese tipo de acciones, más que por si tiene o no tiene la razón en algo. Pero eso a lo mejor a usted no le da ningún consuelo, porque nos gusta tener la razón. Piense un poquito, o dígame, no, si a mí me encanta estar equivocado. No, nos encanta tener la razón. Es más, nos encanta que el resto sepa que tenemos la razón. ¿O no? Le estoy tirando la pelota a usted. A mí me encanta. Porque sé que me encanta, es que sé que tengo que cuidarme de buscar todo el rato eso y de no hacerlo. Porque me conozco y porque sé que cada vez que la gente me da la razón es una descarga de dopamina y la dopamina genera una adicción que yo quiero volver a repetir. Entonces a veces como ejercicio incluso ejercicio espiritual, más que ayunar, más que orar, más que leer la Biblia, en ese momento a veces el ejercicio espiritual que hay que ejercer es quedarse callado. No tiene mucho de ciencias bíblicas lo que estoy haciendo, pero estoy decepcionando un poco. Pasemos a lo siguiente, lea conmigo o aproveche de leer conmigo esto si es que alcanza. No que lo lea al unísono, sino siga la lectura de lo que está ahí. Perdón, aquí estoy. Dice, si para creer en Dios necesito probar su existencia, si para creer en Jesús necesito probar su resurrección, entonces yo ando en búsqueda de certezas factuales y cuando hay certezas factuales, entonces no es necesaria la fe. Yo no necesito fe para creer que estoy en la ciudad de Chillán. Yo estoy en la ciudad de Chillán. Yo no necesito fe para creer que el agua hierve a 100 grados Celsius al nivel del mar. Eso es un hecho. Es medible, es repetible. No necesito fe para eso. No necesito fe para creer que la Tierra gira alrededor del Sol. No necesito fe para saber si alguien, por ejemplo, si voy a jugar un partido de fútbol, que hace rato que no juego, pero supongamos de que voy, acepto la invitación. Si voy sin canilleras y alguien me manda una plancha ahí en las canillas, yo no necesito fe para saber que me va a doler. No necesito fe para eso, porque es una cuestión observable. Todo lo que yo acabo de mencionar son hechos, son verdades demostrables, ya sea por experimentación, por medición, por repetición, por observación, y así funciona el proceso científico. Así funciona. De repente nosotros queremos, es bien extraño el mundo confesional, de repente nosotros queremos a veces hacer un matrimonio entre la fe y la ciencia y a veces un divorcio entre la fe y la ciencia. Somos como una pareja disfuncional, muy raro. No necesitamos ni hacer matrimonio ni hacer divorcio. Necesitamos que ambas cosas funcionen por sus canales por separado. No quiero que levanten su mano, pero lo más probable es que
muchos y muchas de los que están acá, cuando les duele la cabeza, la primera alternativa no sea ir a la oración, sino tomarse una aspirina o un paracetamol. Alguien me puede decir, no, hermano César, yo cada vez que me duele la cabeza, yo voy directo a la oración. Bien, feliz, yo no tengo nada que decir, es su realidad de fe, pero lo más probable es que usted haga lo otro. ¿Por qué? Porque sabe que le hace bien. Y alguien puede decir, me ahorro la oración, me ahorro el ayuno, al cabo que ya me dio hambre. No necesitamos hacer matrimonios ni divorcios entre la fe y la ciencia. Hay que aceptar que hay cosas que funcionan por un canal y cuestiones que funcionan por otro canal sin problema. Y a veces eso se ve desafiado por situaciones y esas situaciones las abordamos de forma puntual sin ningún problema. La fe, y escúcheme bien acá porque si se va a ofender, quiero que se ofenda habiendo escuchado bien. La fe se ejerce porque hemos decidido creer en la ausencia de pruebas. La fe se ejerce porque hemos decidido creer en la ausencia de pruebas. Eso es tener fe. Eso es tener confianza en Dios. No se trata de una fe ciega, no se trata de creer por creer o porque sí. Simplemente es que no debemos estar obsesionados por obtener la comprobación empírica de lo que creemos. Marcela decía, podemos afirmar tal y tal cosa de Jesús por la fe. El hallazgo arqueológico no dice nada. Pero no significa que porque no haya hallazgo yo deba dejar de creer. Creemos porque no tenemos pruebas. De hecho, el Evangelio de Juan pone en boca de Jesús, al final de su ministerio, palabras que se dicen a un Tomás que no cree, pero que en el contexto de que se escribe el Evangelio de Juan, en realidad son palabras que se le dicen a la comunidad de la década de los 90 y le dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y tiene sentido que se lo diga a los de la década de los 90 porque en los evangelios, ni en los sinópticos, ni en Juan, ninguno, absolutamente cero, vaya, revise, ninguno creyó sin haber visto. Los únicos que no creyeron sin haber visto fueron los que recibieron el mensaje del evangelio por la voz de los apóstoles. Más adelante, la generación que recibe el texto cree en Jesús, cree en la resurrección de Jesús y no ha visto nada. Jesús les dice, esos son bienaventurados. Hay un teólogo muy famoso que se llama Paul Tillich, bueno, ya falleció, afirmó lo siguiente, pasemos a la siguiente diapo. Ahí está. Paul Tillich dice, el Dios cuya existencia puede ser probada no es el Dios de la fe. Y luego dice en el mismo texto, un Dios que puede ser probado se convierte en un ídolo. Quiero que entendamos un poquito lo que Tillich trata de decir. Que Tillich cree que Dios no, en otras palabras, Tillich cree que Dios no puede tratarse como si se tratara de cualquier objeto del universo. Dios trasciende a las clasificaciones de objetos del universo. Los objetos del universo son medibles, son mensurables. Se puede probar su duración, su fortaleza, su existencia. ¿Podemos hacer eso con Dios? Para Tillich, yo estoy de acuerdo con Tillich, no necesita usted estar de acuerdo en todo caso, pero para Tillich, si puedes demostrar a Dios como quien demuestra un objeto, entonces ya no estás hablando de Dios, no por lo menos del Dios de la fe, sino estás hablando de un concepto filosófico más o de un objeto del universo más. Y yo creo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a afirmar de que Dios es uno de tantos objetos del universo. No, definitivamente no dentro de nuestras categorías teológicas.
Pero nosotros como protestantes evangélicos latinoamericanos seguimos pegados con una consigna que recibimos de mucho más al norte y que venía en el título de un libro que decía que hay evidencias que exigen un veredicto. Y seguimos pensando en que tenemos que encontrar esas evidencias para encontrar ese veredicto. Porque ¿sabe lo que queremos nosotros? Y si usted está aquí, sé que estoy hablándole al público adecuado. Nosotros queremos que nuestra fe se escuche racional, medible, comprobable. Eso es lo que nosotros nos gustaría que la gente se diera cuenta. Es inteligente creer en Dios y por eso que nosotros nos burlamos de las creencias de otras religiones, de otras denominaciones incluso, porque las encontramos ridículas, que no están en la Biblia. Cuando usted piense eso, probablemente usted tenga razón, pero cuando lo piense, póngase un espejo delante y repita lo mismo y dése cuenta que en su propia creencia, si escarba lo suficiente, se va a dar cuenta que usted también cree en cosas que no están respaldadas en ningún texto bíblico y tiene prácticas que son y rayan con la superstición. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta ver que el resto no cumple la talla y que nosotros sí lo hacemos. A nosotros nos gusta que la fe se escuche de esa forma. Entonces nos vemos seducidos por cualquier información que suene remotamente a que la ciencia comprueba la Biblia o que la Biblia ya lo había dicho antes. Cuestión que ha inspirado un montón de libros que se han vendido por ahí con esa misma temática. Todo para hacernos sentir que la mismísima ciencia nos da la razón. Y el problema es que lo hacemos con muy poquito sentido crítico. Por eso es que tenemos a un montón de gente reproduciendo noticias de redes sociales en donde dicen, no sé, que la NASA comprobó que al universo le faltaba un día y un pedacito más y se dieron cuenta de que no lo encontraban por ninguna parte. Si alguno lo ha escuchado, esto viene dando vuelta desde la década de los 50, para que sepa. Pero cada 5 años reflota. Y no lo encontraron. ¿Y dónde lo encontraron? Fueron a la Biblia. Josué deteniendo el sol. Y el libro donde Isaías hace retroceder el sol 10 grados para darle una palabra a un rey. Ahí estaban los días que le faltaban al universo. Y suena inteligente, pero también suena a película de Marvel. O sea, suena fantasía. No es cierto. La que está más en boga hoy día, y aquí pásenme a la siguiente diapo. No sé si han visto esta. La NASA confirmó, dice, perdón, ya estoy leyendo mal. La NASA confirmó un eclipse que coincide con la Biblia sobre la crucifixión de Jesús. ¿Lo han visto en algún momento en los últimos días, semanas, los últimos años? Si no lo ha visto, es cuestión de tiempo, va a aparecer. O una tía le va a mandar algo y que lo va a leer en WhatsApp y va a decir, mira, va a aparecer. Déjenme decirle un par de cosas sobre esa noticia. La primera es que se fue. De que está photoshopeado, ¿eh? Jesús no vestía de esa forma. Eso es lo primero. En efecto, la NASA descubrió que en la zona del Levante se registra un eclipse que data del abril 3 del año 33. Pues ahí es donde los evangélicos se nos empiezan a iluminar los ojitos, el año 33. Porque nosotros creemos de que Jesús nació en el año 0, ¿cierto? Ya no me hagan hablar. Ok. Y pensamos de que murió a los 33, entonces 0 más 33, 33. Ese es la fecha. ¿Ustedes alguna vez han puesto a pensar cuál es el cruce de información que nosotros hacemos para decir que Jesús murió a los 33 años? Porque en ningún evangelio dice que murió a los 33 años, ¿o sí? O sea, yo he leído algo, los evangelios.
El cruce de información es bien sencillo, es el siguiente. En Lucas se dice que Jesús tenía como 30 años cuando comienza su ministerio. ¿Y de dónde sacamos los tres restantes? Los tres restantes ya no los sacamos de Lucas, nos vamos a Juan, y como en Juan se menciona que Jesús celebra 3 Pascuas, y las Pascuas son anuales, entonces 30 más 3, 33. Jesús muere más o menos a los 33. Ese es el cálculo que hacemos. Fíjense que nosotros hacemos un cálculo mezclando información de un libro con información de otro libro. Ya, se lo dejo para que se entretenga después y busque dónde está. Lo otro, los cristianos entonces vamos a la noticia, leemos eclipse, leemos la fecha y vamos a la Biblia. ¿Y qué nos encontramos en la Biblia? Que cuando Jesús muere, ocurre ¿qué cosa? Oscuridad, ¿cierto? O sea, si queremos ser científicos, un eclipse. Nosotros decimos inmediatamente, la Biblia tenía razón. De la ciencia dice que hubo un eclipse, la Biblia dice que hubo un eclipse, la fecha calza. Como diría un personaje popular aquí en Chile, todo calza. O a lo mejor fue muy vieja la referencia que hice yo. Okay. La decía Salfate cuando estaba en Así Somos, en esos años. Ahora, el problema es que a nosotros nos gusta leer titulares, pero no nos gusta leer fuentes. Y la fuente de la NASA dice, en efecto, que hubo un eclipse el 3 de abril del 33, pero es un eclipse lunar. Entonces, ese sí sería un milagro, ¿ah? Que un eclipse lunar haga que en el día se ponga oscuro, eso sería... Entonces no calza. No calza. Ahora, algunos de ustedes pueden haber leído un poquito más, puede decir, pero César, esto lo confirmaron investigadores de la Universidad de Oxford. Ya cuando nos sacan nombres medio raros, uno dice, pues tiene que ser cierto, porque no sé ni pronunciar Oxford, entonces tiene que ser cierto de que de ahí tienen que haber salido. Entonces, uno tiene que preguntarse, ok, pero ¿investigadores de qué? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos a dos investigadores, está Colin Humphreys y está Graeme Waddington, y encontré información solamente de Colin Humphreys y la otra información de Waddington solamente asociada a Humphreys, nada más. Entonces, Colin Humphreys es un físico que en efecto estudió en Oxford y que su propia biografía dice que es aficionado al estudio de la Biblia. Entonces, él es muy respetado y premiado en física. Pero sus publicaciones teológicas han sido fuertemente rechazadas por el mundo de la academia. Miren, disculpe que me ponga tan coloquial en este asunto, pero hay un dicho de sabiduría popular que es muy interesante. No siempre aplica y a veces se usa muy mal, pero panadero a tus pasteles suena muy bien aquí. Porque que el tipo sea físico de la Universidad de Oxford no le da crédito para hablar del tema que se le ocurra. Y que nosotros digamos, pero es que lo dice un académico de la Universidad de Oxford. Mire, la verdad es la verdad, dicha sea por un alto académico o sea dicha por un niño de la escuela dominical. ¿Se entiende? Se puede sostener por sí misma. Yo puedo lograr más atención de alguien si yo digo, mira, es que yo estudié esto, pero créanme, en el mundo confesional de nosotros, créanme que eso puede resultar interesante para un tipo de conferencias como esta, pero allá afuera a la gente no le interesa, porque lo primero que te van a decir es que, pero a ti te falta el Espíritu Santo. Es que tú no tienes la iluminación del Señor. Y frente a eso, que se llama falacia del argumento especial, ¿qué puedes hacer? Nada. Nada, porque cada vez que tú no pienses como piensa la otra persona, el argumento va a ser el mismo. En otras palabras, te están diciendo, tú no piensas como yo, porque yo tengo algo que tú no tienes. Yo tengo la dirección de Dios. Como si eso significara que los vuelve infalibles frente a todo lo que van a decir, lo cual es un acto de soberbia inmensa.
El mundo de la academia tenemos una arrogancia inmensa también, pero al menos tenemos la humildad de decir que si las pruebas nos dirigen para otro lado, que no es el que yo voy, tengo que parar y girarme para el lado donde la evidencia dice que tengo que ir. ¿Se entiende? Y yo puedo estar enamoradísimo de esta idea, pero si la evidencia me dice, César, no va por eso. Ejemplo. Ya me voy a poner a predicar. Ya. Seguramente ustedes han escuchado, y perdón, no quiero burlarme de nadie. Si alguien lo ha dicho, no es mi intención burlarme de nadie. Es parte de mi ADN. Inevitablemente voy a terminar ofendiendo a una o dos personas hoy día, pero somos cristianos, usted tiene que amarme, perdonarme. Cuando de repente dicen, hermano, usted ha leído en la Biblia que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que pase un rico el reino de los cielos. Entonces dice, usted se ha preguntado que eso es imposible. Bueno, mire, aquí los descubrimientos nos muestran estas puertas pequeñas que existían en las murallas de Jerusalén, en donde el camello tenía que quedarse afuera porque no podía entrar a cierta hora porque cerraban el asunto. Pero si quería pasar, entonces el camello tenía que sacarse todas las cosas, aprender a entrar de rodillas por esa puertita y pasar por el otro lado. Y eso es un acto de humillación, de humildad. Y entonces uno dice, todo calza. Qué bonita lección de humildad. Hasta que nos damos cuenta de que esa puerta ni por el nombre del ojo de aguja existió y que las murallas en donde se ven son más bien de la Edad Media, no del tiempo de Jesús. O sea, entonces está bonita la historia, pero no se ajusta a los hechos. Y es más, no se ajusta a su Biblia. ¿Sabe por qué no se ajusta a su Biblia? Porque la reflexión de los discípulos, si usted sigue leyendo, es, entonces, ¿quién entrará al reino de los cielos? Y Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si yo me compro el relato del camello entrando de rodillas, yo no estoy afirmando un imposible, estoy afirmando un difícil, no un imposible. Entonces, exegética y hermenéuticamente, sin necesidad de ningún dato contextual, yo debiera tener la certeza de decir, esa información no corresponde, no se ajusta ni siquiera al texto, por más que me entusiasme. Y ese es el problema, el entusiasmo. Esta noticia, usted la busca en internet, usted se va a dar cuenta de que todos los medios de comunicación la han reproducido. La BBC, no sé, TVN a lo mejor, pero un montón de gente, El País de España. Pero usted tiene que entender una cosa, los sitios web lo que buscan es tráfico a su sitio. Así ganan dinero. Entonces, que la noticia aparezca donde aparezca, da lo mismo. Nos gusta coleccionar. ¿Cuánto tiempo me queda, Isma? ¿Me quedan? ¿Cuánto me quedan? ¿10? Vamos a correr. Ok. Vamos a correr, me voy a saltar un par de cositas acá, pero ya. La pregunta es la siguiente. ¿Somos conscientes de que nuestra fe y que nuestros textos también, en los que fundamos nuestra fe, somos conscientes de que tiene ciertas limitaciones? ¿O no somos conscientes de que tiene ciertas limitaciones? ¿A alguien le pudiera parecer ofensivo pensar que la Biblia tiene ciertas limitaciones? Porque nosotros hacemos una sinécdoque bien interesante en donde afirmamos algo sobre la Biblia y como decimos que es palabra de Dios, entonces la Biblia pasa a ser automáticamente casi que Dios mismo. Entonces cuando alguien dice la Biblia tiene sus limitaciones, es como si estuviéramos diciendo Dios tiene limitaciones, cuestión que no hemos dicho. Entonces la pregunta es, ¿somos conscientes de que hay ciertas limitaciones? ¿Somos conscientes de que la Biblia no habla de todo lo que yo quiero que hable?
nos da directrices de cómo vivir, nos da directrices de cómo acercarnos a Dios, acercarnos al prójimo, pero nos dice exactamente qué hacer para todas las situaciones de la vida hoy. Probablemente no. Si no entendemos eso, ¿saben lo que vamos a hacer con la Biblia? Vamos a hacerlo con la Biblia lo que hacen los torturadores con un testigo. Lo encierran, lo golpean hasta que diga lo que ellos quieren escuchar. Y usted no debe hacer eso con el texto bíblico. Usted no debe ir a la Biblia como si se tratara de un rehén al que tiene que torturar para que diga lo que usted quiere escuchar. Usted tiene que ir, leer, sentir la incomodidad o la comodidad y preguntarse por qué la siente, que fue como empezamos hace un rato atrás. Y quiero pasar a explicar rápidamente, y aquí voy a correr, perdón, de dónde sale esta idea de que no nos podemos aproximar a la Biblia de una forma crítica, porque hay una explicación, está en la historia. Pasemos a la siguiente diapositiva. A mí me parece clave para entender por qué hemos llegado a pensar como pensamos, entender este concepto de la modernidad. Y ahí también había una definición de modernidad que se las voy a leer yo. La modernidad es un periodo histórico y cultural iniciado aproximadamente en los siglos XV al XVII en Europa occidental, caracterizado por la primacía de la razón, el individualismo, el desarrollo científico-técnico, la secularización de la vida pública y la fe en el progreso como horizonte de la humanidad. Se considera que sus antecedentes, o sea, lo que vino antes de la modernidad, se hallan en el Renacimiento y en la Reforma Protestante. Y su consolidación ocurre en el siglo XVIII con la Ilustración. En la modernidad hubo una revolución a nivel cultural, industrial, científico, filosófico. Los reinados y los estados comenzaron a preferir alianzas comerciales más que alianzas militares, más que alianzas incluso con Roma. Y al fortalecerse estos estados, hay un grupo que particularmente comenzó a perder poder. Y el grupo que empezó a perder mayor poder fue la Iglesia Católica de la época. En 1517, Lutero le da un fuerte golpe al iniciar un proceso que luego la historia llamaría la Reforma o la Reforma Protestante, en donde cuestionó el manejo de la fe por parte de la Iglesia institucional. Ahora, si la Iglesia podía ser cuestionada, todo podía ser cuestionado. Ese momento de crisis es amplificado por un invento. Pásenme a la siguiente diapositiva. Un invento que había surgido décadas atrás y que en su momento fue la mayor, y sigue siendo hasta el día de hoy, la mayor democratización del conocimiento. Estoy hablando entonces de la imprenta de Gutenberg. Nos quedan 5, gracias. La imprenta de Gutenberg lo que hace es que pone en las manos de todo el mundo el texto bíblico. Es capaz de poner en las manos de cualquier persona el texto bíblico. Hasta ese entonces el texto bíblico era patrimonio de la iglesia, algunos monasterios, gente de muchos recursos que podía pagar una copia a mano, pero el resto no podía tenerlo. Y eso propició de alguna manera que el texto se desacralizara porque ahora estaba en manos de la gente. La gente podía leerlo, la gente podía desafiar las interpretaciones que hasta ese momento se le habían dado de ese mismo texto. La imprenta hizo más por la Reforma Protestante, muchísimo más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces el mundo protestante se aboca a la lectura de la Biblia. Y acá tenemos que entender una cosa. El protestantismo en ese momento de la historia es un hijo huérfano de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era su autoridad máxima.
Sin iglesia, la autoridad máxima comienza a recaer en el texto. Vamos la siguiente diapositiva. Estoy corriendo y estoy eliminando cosas porque quiero ser puntual. El teólogo e historiador cubano-americano Justo González, libros que no puedo recomendar lo suficiente, son extraordinarios los textos de Justo González, dice: ante los desafíos intelectuales de la modernidad, las grandes tradiciones cristianas reaccionaron reforzando distintos centros de autoridad. El catolicismo romano lo hizo afirmando la infalibilidad del Papa en el Concilio Vaticano I, mientras que sectores del protestantismo respondieron afirmando la inerrancia absoluta de las Escrituras, una doctrina que tomó forma especialmente en el protestantismo conservador de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y esto explica en gran parte la razón por la cual el protestante promedio siempre busca el respaldo del texto bíblico, pero lo hace con esta aproximación de la literalidad y de la inerrancia. Usted ha estado en discusiones en donde a usted le lanzan versículos bíblicos como si fuera una piedra en la cabeza. Viene de esta idea que si yo logro citar el texto bíblico voy a tener la razón. El problema es que el texto bíblico no siempre dice lo mismo sobre lo mismo todo el tiempo. Entonces, en una discusión, ¿quién gana? ¿El que tiene más versículos bíblicos? Si la respuesta pareciera ser sí, aunque no me la digan, tal vez estamos leyendo mal la Biblia. Y mientras sigamos leyendo mal la Biblia, vamos a seguir teniendo problemas para enfrentarnos no solamente al escepticismo, sino a un montón de otros problemas o desafíos que tenemos hoy en el mundo de la fe y de la sociedad. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta ponencia. Si alguien quiere que le comparta el PowerPoint, lo podemos hacer con mucho gusto. Hubieron cosas que quedaron fuera, pero eso es una buena oportunidad para invitarles a estudiar ciencias bíblicas en ITEM.